Sí, el problema soy yo, no el texto. Así que el Señor me ayude, le ayude a ustedes a poder recibir lo que Él tiene para nosotros y también a los niños que hoy se quedan en el culto. Así que la tía Vale les va a pasar una hojita con unos lápices para que puedan hacer una actividad. Ya, por favor, dibújenme bien, no como otras veces. Ahí hacen un dibujito para los que no saben del predicador. Entonces a veces me hacen muy gordo. Y el Señor nos ayude. Así que oremos al Señor. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, porque en esta hora tú traes de tu palabra a tu pueblo, Señor. Yo te pido que sea la palabra transformando nuestras vidas, Señor. Seas tú hablando a cada corazón, que nos lleves a arrepentimiento en este día y así también a descansar en ti. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, porque reconocemos que es solo tu poder sobrenatural sobre nosotros el que nos puede cambiar. Así que te pedimos de tu dirección y tu guía en este momento del culto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que en este texto nuevamente aparecen Tobías. Ya me tiene un poco chato ya el Tobías con el Sanbalat, no sé si le pasa a usted. Ya me tiene hasta aquí que aparezca ahí trabando la pelota, ¿cierto? Me acuerdo cuando chico, algo que si hay un personaje que era odiado por los que veíamos tele en los 90, era el tiburón de Cachureo, ¿no? O el Chancho Man. Ahí los niños después le pueden pedir a los papás, busquen al tiburón o al Chancho Man. Ese Tobías y Sanbalat, eso me genera cuando lo veo aquí una vez más. Y justo me toca el texto de nuevo con estos personajes involucrados. Entonces, como ha sido frecuente, podríamos pensar que el verdadero problema que ha tenido Nehemías en la historia que ya el Señor nos relata aquí que sucedió, es que el problema eran sus enemigos. Sería súper simple, porque si fuese ese el problema, entonces habría que eliminar a los enemigos y listo, ¿cierto? Pero sería muy simple reducirlo a solo eso. Y el tiburón de Cachureo, o Cachureo no tendría sabor si los niños no derrotan al tiburón, ¿cierto? Sería triste, pues no veríamos nunca más esos episodios. Así también el Señor. El Señor permite a estos enemigos, sin duda, porque Él sigue siendo soberano. Pero también de esto se trata, Nehemías. Recordemos que de esto se trata, de que nuestro Dios soberano, que está en misión con su pueblo, quiere mostrar gracia. Y para eso ocupa a hombres responsables. Para eso los hace partícipes de su obra. Así que eso es lo que estamos observando aquí. Cómo Nehemías y el pueblo está actuando mediante el propósito que Dios tiene para ellos en su contexto, pero también para nosotros hoy. Esto tiene implicancias para nosotros hoy también, ¿ya? Así que, por eso titulo este sermón, La obra no ha terminado. Ya vemos claramente que dice que el muro terminó, pero yo titulo este sermón, La obra no ha terminado. ¿Y por qué? Porque no hay obra sin tijerales, ¿cierto? Y Nehemías aquí no pudo celebrar los tijerales. Lo vemos en el texto. Algo le estaba impidiendo. Y con esto voy a un primer punto. Voy a leer los primeros versículos. Dice, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul. ¿Se escucha, cierto? Siento que no... ¿Sí? Ya. El 25 del mes de Elul, en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo. En otras versiones dice, se sintieron humillados, porque reconocieron que esta obra
había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Así que para nosotros hoy día quizás no es tan impresionante que se termine un muro, que era grande, era una ciudad, se reconstruyó un muro en 52 días. Quizás, claro, si vemos las obras de construcción hoy, sabemos que cuando nos entregan las casas, ¿cierto? Los departamentos, quienes han podido comprar una casa, un departamento, se demoran igual, ¿cierto? Patean la pelota y se demoran los abogados también con la escritura, etc. Pero también hemos visto en nuestros tiempos que con la tecnología que hoy existe, se puede llegar a levantar un edificio de 10 pisos en 28 horas. Eso ocurrió en China. Imagínense, con esta tecnología de construcción modular, ¿cierto? Se hacen las piezas antes y después se monta. En 28 días se hizo una obra de 10 pisos. Entonces, quizás a simple vista para nosotros no nos sorprende tanto que en 52 días hayan terminado una obra como esta. Pero la verdad es que el énfasis aquí es que esta es una obra realmente que escapa del poder y la capacidad que tiene cualquier hombre de ese tiempo. ¿Ya? Es una obra realmente milagrosa. Quizás no es tan mencionada como las obras milagrosas que vemos del Antiguo Testamento, como cuando Dios abre el Mar Rojo, ¿cierto? O cuando Jonás es tragado por un gran pez. Pero sí podemos ver que es el mismo Dios, con el mismo poder, que está actuando en la historia de la humanidad, el que está ayudando a Nehemías y al pueblo a reconstruir esto de una manera eficaz, de una manera rápida, contundente, a pesar de los pocos recursos, a pesar de las pocas personas y a pesar de estos enemigos, de estos líderes de los pueblos de alrededor, como Tobías, como Sanbalat y los otros líderes. Por lo tanto, lo primero que podemos observar acá es que este mismo Dios es quien llenó a Nehemías de fe para permanecer firme, porque realmente que tenía muchos distractores, muchos detractores, muchos enemigos. Por lo tanto, fue indiscutible para quienes estaban observando esta obra y estaban combatiendo en contra de ella, fue indiscutible de que esto venía de una voluntad más grande que la de Nehemías. Para un político, la figura de Nehemías es ideal porque él representa un liderazgo muy eficaz y lleva a cabo una obra casi imposible. Es como casi hacer la zanja del desierto que no han podido hacer los políticos acá, ¿cierto? Que han prometido. Pero fue posible no por la voluntad de Nehemías, sino que por la voluntad que Dios ha puesto en el corazón de él. Y para esto quiero recordarles cómo comenzó esta obra. ¿Se acuerdan cómo comenzó en el capítulo 1? El Señor puso en el corazón de Nehemías un peso grande, mientras él estaba en su comodidad en el palacio del rey de Persia, sirviendo al rey, pero en una posición que él estaba relativamente bien. Dios puso, vamos a leer el capítulo 1, versículo 8 y 9. Miren la oración que estaba teniendo Nehemías a Dios. Le dice al Señor, le dice, recuerda que ya habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Y justamente esto es lo que pasó. Recordemos que estamos en una era post el exilio de Babilonia, donde el pueblo se había desviado y había caído durante 70 años en una lejanía profunda. Y le dice esto en versículo 9, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu
nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de la tierra. En el fondo, lo que el Señor puso en el corazón de Nehemías es recordarle, como a tantos hombres lo ha hecho en la historia, recordar el pacto, la promesa que Dios había hecho un día. Esa promesa de restauración. Cuando todo se había perdido, estaba haciendo esta misión en el corazón de este líder. Es importante recordarlo porque ya vamos a ver más adelante cómo Nehemías se mantiene firme. Entonces, aquí nos está mostrando la Escritura uno de los grandes dilemas que hoy día nosotros sufrimos, que hoy día nosotros luchamos, que tiene que ver con la alta estima que hoy nosotros tenemos a nuestra voluntad. En nuestro contexto, el individualismo es alimentado por una creencia de que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa por el puro afecto de su voluntad. Y en la vida, y en la práctica, y en el día a día, no nos damos cuenta que vivimos como si fuésemos nuestros propios dueños, como si tuviésemos el poder de transformar muchas cosas. Creemos tener el control de hacer cualquier proyecto que se nos antoje mientras tengamos los recursos, las fuerzas y las ganas. ¿Qué pasó en este momento, en este instante? Los pueblos de alrededor, que estaban lejos de buscar la restauración con Dios, se han dado cuenta de que esta obra que levantó Nehemías escapa de la fuerza y la voluntad propia de Nehemías. Dice el texto aquí que se sintieron humillados. Desfalleció su ánimo porque reconocieron que esta obra había sido hecha por la pura voluntad de Dios. ¿Ya? Y esto es una realidad que se repite a lo largo de la historia. En tiempos de posreforma, cuando nacen las primeras iglesias reformadas, John Knox, que funda la iglesia presbiteriana en Escocia, dice en la historia, dice que él dijo la siguiente frase respecto de la reina que le decían María la Sanguinaria, la reina del Reino Unido. Le dice: ella es una vieja Jezabel. Eso dice John Knox, atribuyendo a Jezabel, que aparece en el Antiguo Testamento, como una mujer mala. Y cuando María la Sanguinaria oyó lo que dijo John Knox, lo que respondió fue esto. Dice: temo a su lengua y a su pluma más que los ejércitos de Inglaterra. ¿Por qué? Porque ella había visto el poder que había detrás. Esto no era una simple reforma que estaba ocurriendo, sino que el poder de Dios manifestándose, dando luz y libertad en medio de los pueblos. A pesar de su maldad, ella pudo ver cómo John Knox estaba leyendo y predicando la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios, y cómo pudo movilizar a una nación entera hacia lo que se conoce como el avivamiento escocés. Entonces, haciendo una analogía con lo que está pasando acá, Nehemías estaba determinado y convencido por la palabra del Señor, por su promesa, por el pacto, de que la obra que estaba culminando en ese instante tenía que ver no con su buen liderazgo, no con sus buenas capacidades de llevar a un grupo a terminar esto, sino que por la pura voluntad del Señor. Y con esto paso al segundo punto. Dice el texto aquí, no lo voy a leer completo, sino que dos partes de los versículos que acabamos de leer. Dice que también aquí, en aquellos días, después de que había terminado el muro,
en solo 52 días, había muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos. Ya, había una comunicación ahí constante. Y después dice al final, y además estos nobles hablaban las buenas obras de Tobías en presencia de Nehemías. Por así decir, le prestaban ropa a Tobías, ¿ya? Y a su vez a Tobías le hablaban de las cosas que hablaba Nehemías. Y después termina el texto aquí, este párrafo diciendo, y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Disculpen, quiero un poquito de agua, parece que tengo un agua ahí. Sí. Ya. Entonces aquí aparece otros personajes más, por los nobles de Judá. Y aquí me llamó al tiro la atención, porque ya no estamos hablando de los líderes de los pueblos que se estaban viendo amenazados por la construcción de este muro, sino que estamos hablando, aquí el texto está hablando de líderes que estaban siendo parte de esta obra. Y probablemente en muchas funciones de liderazgo para con el pueblo. Por ejemplo, buscando más adelante, en el capítulo 13, ustedes pueden ver que hay un líder dentro del equipo, podríamos decir, de Nehemías, porque era un sacerdote, un líder espiritual para el pueblo, que se llamaba Eliasib. Y dice el texto en el capítulo 13 que él era pariente de Tobías. No sé si lo vieron recién, ahí nombra unas relaciones. Cuando, más allá de ir a los nombres, hay parentescos también, porque recordemos que en los tiempos de cautiverio se mezclaron mucho con otros pueblos. Desobedecieron la ley del Señor. Entonces, también esto es consecuencia del pecado del pueblo. El punto es que podemos ver que este sacerdote, que era pariente porque se habían mezclado por ahí las ascendencias y descendencias de ellos, de Tobías, dejó que Tobías se instalara en los aposentos del templo, que era un lugar sagrado. O sea, podemos ver que un líder, y podríamos hacer aquí una inferencia de que es parte de estos nobles de Israel, no tiene ningún aprecio por la verdadera misión de construir este muro, de restaurar la relación de Dios con el pueblo. Entonces, personas como estas eran parte de esta construcción, pero estuvieron siempre criticando la obra. Estuvieron siempre siendo una piedra de tropiezo al interior de la obra, no solo desde fuera. ¿Por qué? Porque ellos eran fieles no a la misión que el Señor estaba encomendando, sino que estaban siendo fieles a otras misiones, a otros intereses. Por supuesto que les importaba la estabilidad política, la seguridad de una ciudad, lo que entregaba los muros, pero alimentados por su propio bienestar, por su propio poder, por cuidar sus propias riquezas. Vimos también en el capítulo 5, ¿se acuerdan la usura que practicaban muchos de estos? Cuando veían débil al pueblo, comenzaron a vender las tierras, a tomar las tierras de ellos y esclavizar a ellos y a sus descendencias. Y Nehemías se enoja. Entonces, este era el espíritu con el que muchos de los que estaban acompañando el trabajo estaban siendo detractores a la vez de la misión. Así que este era un momento, en este relato, en el que Nehemías tenía que hacer los tijerales, tenía que estar con gozo diciendo, oye, mira, terminamos el muro. Pero una vez más apareció aquí Chancho Man, ¿cierto? Apareció o sea, yo mientras leí, pero de nuevo, si ya está terminado el muro, de nuevo amenazando, teniendo esta comunicación, Entonces, Nehemías, hay algo que estaba claro, que no podía bajar los brazos.
que aún, a pesar de haber terminado esta fortaleza, era un momento de mucho peligro. Nehemías entendió que los enemigos, a pesar de esta victoria, esta primera check, ¿cierto?, que cumplió, que los enemigos no iban a desaparecer. Que estos nobles y enemigos públicos no se iban a ir. Por lo tanto, no se paralizó. Lo vio, en la semana pasada lo predicó Diego, ¿cierto? Mostró cómo en el capítulo 6 él no los pesca, ¿cierto? Y sigue adelante con la obra. A pesar de las calumnias, a pesar de las mentiras que ellos estaban maquinando en ese lugar. Entonces, lo que está mostrando aquí es cómo el Señor actúa por medio del liderazgo. Porque muchas veces, no sé si a usted le pasa, después de hacer mucho esfuerzo, de trabajar, no sé, a lo mejor estudiar una carrera universitaria, estudió muchos años, o después de hacer un evento, un gran cumpleaños y le puso mucho empeño, después de organizar quizás un evangelismo, no sé, de predicar, llega un punto en que descansa, ¿cierto? Y como que baja la guardia y cree estar seguro. Pero son momentos en los cuales podríamos estar celebrando sin considerar algo muy importante, que tenemos enemigos, que hay un mundo espiritual, que hay una guerra en contra de la misión de Dios. No es por nada que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 10, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O 1 de Pedro cuando dice practiquen, 1 de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, lo que podemos ver hoy día de esta persistencia de Tobías y de estos nobles es un llamado de alerta para los creyentes. Es un ejemplo claro de cómo funciona el mundo, cómo funciona el mundo caído. Es una constante guerra entre el poder del pecado y las huestes de maldad y ir en contra de los propósitos que Dios tiene de gracia, de restauración. Estos mensajitos de Tobías y estos nobles eran mucho más que amenazas de poder. Eran realmente calumnias, mentiras. Si ustedes ven lo que significa una calumnia, en el Nuevo Testamento, cada vez que ocupa la palabra calumnia en las cartas, tiene que ver con una raíz de la palabra diabólico. Es decir, aquí no hay más que poder diabólico detrás de estas intenciones de enviarse mensajitos para allá y para acá. Poder diabólico que quiere llevar a Nehemías y al pueblo a división, a desconfianza, a tristeza, a desánimo. Eso es lo que quiere el diablo, que anda como león rugiente. Entorpecer esta obra, que es mucho más poderosa que el poder del diablo. Entonces, nosotros hoy día el llamado de atención es que, hermanos, hermanas, la guerra espiritual sí existe. Pero tenemos un problema teológico, que cuando escuchamos la palabra guerra espiritual, se nos viene inmediatamente cosas como medias raras a nuestra cabeza. Como, no sé, sacar el diablo a alguien que está poseído, o cuando, ¿cierto?, tiran espuma por la boca, cuando vemos las películas del exorcista. Se nos viene a la mente, o episodios que aparecen en la Escritura, como cuando Dios saca a algunos demonios, ¿cierto?, y lo tira a los cerdos, cosas que hoy día nosotros quizás no
no vivimos. Entonces, tenemos un problema teológico porque pecamos de ser ilusos respecto a este mundo espiritual que está en guerra en contra de Dios y que quiere justamente atacar a quienes creen. ¿Ya? Por eso es que este punto, que es el segundo punto del cual ya me estoy refiriendo, lo llamo como impiedad disfrazada de inocencia. Vemos a estos nobles como medio inocentones, aportando para la obra, pero siendo realmente impíos, siendo realmente enemigos de Dios. Así que este problema teológico que tenemos nos ha llevado a ser tan ilusos que no nos hemos dado cuenta cómo el diablo ha ocupado enemigos silenciosos en nuestras vidas que nos mantienen cómodos y anestesiados a la voz de Dios. Piensen un poco, ¿cuántas cosas les ha mantenido a ustedes tan ocupados que los tienen en un estado de indolencia hacia quien está a su lado? ¿Cuántos de ustedes se preocupó de otros en estas lluvias? Quizás muchos se preocuparon, llamaron, oraron, pero ¿cuántos de ustedes realmente no han estado indiferentes al sufrimiento de otros? Pero es que estuve muy ocupado en mi casa, viendo series, mientras llovía, comiendo sopaipillas, mientras hay un albergue en Rancagua con gente necesitando abrigo. ¿Qué cosas han hecho que lo más importante en sus vidas sean más importantes que ustedes mismos? El enemigo, los Tobías, los Sanbalat, los nobles de Judá, en nuestras vidas, están silenciosamente atacándonos. Y esto surge porque pecamos de inocentes, porque tenemos un problema. Bajamos la guardia y cedemos. Y es por eso que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para otros, solo para nosotros. Y tenemos poca conciencia de los ataques que sufrimos. Por lo tanto, minimizamos los efectos que ocurren de estas cosas en nuestras vidas. Estos ataques van en contra de nuestro carácter y nos hacen ser menos parecidos a Cristo. Van en contra de los dones que Dios te ha dado y los tienes ahí inmovilizados, anestesiados. Cuando vemos la historia de construcción aquí de Nehemías, vemos que hubo una constante de ataques en contra de él. Y para nosotros hoy esto nos debe despertar, nos debe decir, hey, Dios nos ha dado una misión, aún hoy, a su pueblo, como lo dio en ese tiempo Nehemías. ¿Cuál era la misión de Nehemías? Era buscar el bienestar de Israel y de qué manera concreta, restaurando una ciudad, levantando muros para que en la ciudad de Dios pueda ser restaurada la relación de Dios con el pueblo que se había perdido. Entonces, esta misión lo mantuvo alerta a Nehemías. El gran problema del pecado en nosotros es que el propósito de nuestra vida está como oscuro. Está alimentado por los propósitos de la cultura, por los propósitos
las cosas que mueven nuestro corazón, muchas veces están lejos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y pensamos que nuestra misión tiene que ver con lo que hablaba en el primer punto. Tiene que ver con nuestra independencia, con nuestra libertad, con nuestro bienestar individual. Y por lo tanto, ¿a qué reducimos lo que mueve nuestras vidas? A trabajar y ganar dinero, a estudiar para ser alguien reconocido, valorado por la familia, por el entorno, tener un título, ¿cierto? O quizás a tener y buscar espacios en que yo pueda gobernar mi propio tiempo y pueda ocuparlo para mis placeres, ¿cierto? Quizás para ir al cerro cuando yo quiera, hacer trekking, para ir a yipear, para ir a pescar, para hacer deporte, para cuidar a los hijos. Pero si se dan cuenta, el patrón tiene que ver constantemente en cómo podemos nosotros lograr mayor comodidad, mayor independencia. Como que vivimos una vida asumiendo que nuestra voluntad es independiente y tenemos el poder de poder decidir lo que queremos o no queremos hacer. Todas estas cosas que nombré son buenas, pero han ocupado el lugar de la misión de Dios en nuestros corazones. Y nos olvidamos que nuestras vidas ya no nos pertenecen, que fueron compradas por Jesús en una cruz a precio de sangre, para que vivamos vidas dignas de arrepentimiento, vidas para el reino que Dios acercó a nosotros. Entonces, ustedes me dirán, pero estamos plantando una iglesia, pues estamos en la misión del Señor. Y amén, así es, somos parte de esta misión. Pero constantemente escuchamos estas voces que nos desvían de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, quizás algunos dirán, pero si estoy todos los domingos aquí acompañando y soy parte de la misión, pero te pregunto, ¿estás despierto a ser discípulos? ¿A ser un discípulo de Cristo y hacer que otros se acerquen a Cristo? ¿Estás comprometido con eso realmente, con tu corazón? ¿A amar realmente a otros para que se acerquen al Señor? ¿Es realmente el propósito que mueve tu vida? ¿Esta misión que el Señor nos ha dado? Y quizás suena como un desafío muy grande. Y quizás suena como uno imposible para muchos de ustedes. Pero la misión del Señor la está haciendo. El problema es que no somos conscientes de cómo la está haciendo en nuestras vidas. Y por lo tanto dejamos de vivir vidas llenas de gozo y de alegría porque el Señor nos está ocupando a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras flaquezas. Cuando entiendes que la misión de Dios, lo que quiere con nosotros, es que le amemos más a Él, como dice ahí, y nos amemos más unos con otros. Cuando entendemos esto, nuestras vidas son reconstruidas y transformadas. Y ya dejas de ser, por ejemplo, un papá que solo provee en tu hogar, o que le da el tiempo que te sobra a tus hijos, sino que te encargas de educarlos en su palabra, en su temor, en su sabiduría. Pero como tenemos muchos Tobías y Sanballat diabólicos alrededor nuestro, que están distrayéndonos de esta misión. ¿Cómo? ¿Cuándo nos distraemos de esta misión? Cuando cedemos a esta responsabilidad de criar a nuestros hijos en el Evangelio. Cuando creemos que el colegio va a reemplazar nuestra educación con ideas humanistas. Cuando hemos permitido que nuestros hijos relativicen lo que es bueno y lo que es malo. Cuando un algoritmo está ahí enseñándoles qué es lo realmente valioso para sus vidas.
en el Instagram, en el TikTok, en las redes sociales. Ahí hay guerra espiritual. Despertemos. No podemos ser ilusos. Ya no eres solo un trabajador en tu trabajo. Eres la imagen de Dios en ese lugar para mostrar cómo el ser productivo y buen trabajador va de la mano con la gracia, el amor, la bondad, mientras sirves en tu trabajo. Pero nuestros Tobías, nuestros distractores, esta guerra espiritual sucede y nos transformamos en verdaderos opositores de nuestro trabajo, quejumbrones, murmuradores, y nos quejamos de nuestros jefes constantemente y estamos descontentos y somos impuntuales, irresponsables. Y no hemos entendido que incluso ese lugar es un campo misionero del Señor, en el cual estamos construyendo. Como Nehemías está haciendo ese muro, tú lo estás haciendo día a día, en tu casa, tu trabajo, en la crianza, en tus proyectos. Pero el diablo quiere robar eso. Quiere robar esa misión, esas vidas misionales. Entonces, cada vez que perdemos foco y hemos cedido, nos alejamos más y más de una relación con el Señor. La comodidad, que es un gran ídolo de nuestro tiempo, se disfraza de paz. Mal entendemos el descanso como pereza. Esa sensación de bienestar por tener cubiertas las necesidades básicas y más que ellas, nos ha alejado de la verdadera ciudad que Dios ha preparado para nosotros. Y más aún, incluso quizás estamos tan ciegos a la misión del Señor que hemos sido como estos nobles en favor de los enemigos de Dios. Y este es un llamado de atención para todos nosotros. Porque a lo mejor hemos cedido tantos otros ídolos que no estamos deseando la restauración para el pueblo del Señor. No estamos deseando que otros se acerquen al Señor, sino que todo lo contrario, estamos criticando constantemente la obra de Dios. Estamos murmurando sin querer realmente restaurar la debilidad de nuestro hermano. Y estamos trabajando para que otros se hundan mientras quieren pegar un ladrillo para la obra del Señor. Entonces, hemos perdido muchas batallas por no comprender, por ser ilusos, de que dentro de la iglesia la hipocresía también es algo que ataca a cada uno de ustedes y a mí. Pero tenemos buenas noticias. Realmente somos insuficientes. Realmente no podemos hacer la obra de Dios porque el pecado que nos asedia nos entorpece día tras día. Pero tenemos una gran noticia de consuelo y que podemos ver e interpretar este texto a la luz de la historia de la redención. Y es que este muro que nosotros no podemos construir, con esto paso al último punto, sí tuvo los tijerales, sí fue definitivamente construido, definitivamente terminado y consumado. Dice el texto que fueron 52 días, ¿cierto?, en que se demoraron en construir este muro. Algo muy eficaz. Esto ya significaba en el contexto que ya los pueblos de alrededor ya no podrían dominar ni explotar a la comunidad que estaba al interior de los muros de Jerusalén.
Entonces, podemos celebrar esto como un logro de la misión de Dios. ¿Por qué? Porque era el inicio de un proceso de restauración. Ya con Esdras ya se había reconstruido el templo. Entonces ahora, haber cubierto con estos muros significaba que lo que venía por delante era restablecer, y ustedes van a ver, vamos a ver en las prédicas más adelante, cómo Nehemías hizo reformas para leer y para poder aplicar la ley de la cual se había desviado el pueblo. Entonces, sabe Nehemías que su misión no terminaba con una construcción, sino que es más allá, que el Señor quería establecer su lugar. Y Nehemías estaba preparando ese lugar seguro para que el rey prometido a Moisés y a David vuelva. Ezequiel ya lo había dicho un tiempo antes. Iba a volver un rey mejor que David a restaurar la comunión plena de sus hijos con Dios. Y Nehemías ahí tenía puesto su corazón. Entonces ustedes después lo van a ver, capítulo 8 y 10, cómo hace reformas para renovar la adoración. Y cómo después el desafío era repoblar la ciudad, trayendo a todos los exiliados al lugar seguro de Dios. Entonces, esto era parte del camino de la restauración de Dios. Era necesario restablecer un Jerusalén. Y Dios siempre preservó este lugar a pesar de las ruinas. Siempre estuvo dando destellos de su promesa, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Y siempre estuvo confiando en que llegaría la verdadera paz en medio de ellos. Y nosotros sabemos hoy que esa verdadera paz fue lograda 400 años después de esto, cuando llega el rey. Y Jerusalén aún estaba asolada y esclavizada a otros pueblos. Pero llega el rey, quizá en un contexto inesperado para los judíos. Pero el tiempo perfecto para que el Mesías llegara a rescatar lo que se había perdido. Y esta paz del pueblo ha sido ganada por esta fidelidad de Jesús. Ha sido realmente ganada porque Jesucristo fue fiel a este pacto. Porque Jesucristo pudo cumplir lo que nunca pudo cumplir el pueblo de Israel, lo que nunca hemos podido cumplir nosotros. Jesús nos demostró que esta paz realmente es alcanzada. Y es por eso que cuando está en esa cruz, Él puede decir, tetelestai. Él puede decir, consumado es. Cuando miramos esta obra de Nehemías, Él dice, la obra ha sido terminada, 52 días. Jesucristo puede decir, la obra ha sido terminada. Y en 3 días reconstruyó un templo, una ciudad y el universo completo. Porque logró restaurar lo que verdaderamente se había perdido, que no era simplemente la independencia política de un pueblo, sino que logró restaurar aquella comunión que tú y yo también perdimos. Aquella relación que a lo mejor tú hoy has estado descuidando. Hoy día es día de esperanza porque el Señor Jesucristo nos invita a reflexionar, a reconsiderar y a arrepentirnos de aquello que nos ha alejado de Él. Y a buscar de que Él sea nuestro Nehemías verdadero, nuestro verdadero constructor, nuestro verdadero redentor y salvador.
Para nosotros no es solamente un hecho que recordamos, no es algo que por lo cual nos emocionamos en Semana Santa o recordamos Navidad y estamos alegres. La obra de redención del Señor Jesucristo debe despertarnos a que esta realidad espiritual que nos quiere quitar el gozo de la salvación ha sido ganada por Jesús. Y eso nos debe traer a nosotros conciencia de que somos realmente nuevas criaturas. De que el Señor hizo lo imposible y restauró corazones de piedra, muertos en delitos y pecados. Y el Señor fue capaz de hacerlo de nuevo. Podemos tener real libertad en el Señor. No hay otro camino. Yo te invito hoy a que reflexiones en las cosas que has estado perdiendo el tiempo, que te han quitado la paz y el gozo de vivir para Cristo. Miren lo que dice Apocalipsis. Es tremendo. Dice Apocalipsis 21. Juan, el Señor le revela esto. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Quizá hay cosas en tu vida que hoy están en ruinas, que quizás te tienen atado, indiferente, o quizás otras que te tienen sufriendo. Pero la restauración que el Señor quiere es mucho más que nosotros nos encarguemos de manera responsable, que hagamos todo lo necesario para restablecer esta comunión, sino que la restauración que Dios hizo para nosotros es una obra completa solo en Él. Y por lo tanto, Dios, cuando en esa cruz dijo: consumado es, llevó todas esas flaquezas y fallas, todas esas batallas que hemos perdido, Él las llevó ese día. Hermano, realmente Él llevó todos tus fracasos en esa cruz. Y por lo tanto, por medio de su Santo Espíritu, no nos ha dejado solos. Y realmente podemos vivir con esperanza de que Él sigue restaurando nuestras vidas. Él sigue involucrándose con tu carácter, con tu corazón. Él quiere que tú crezcas a su imagen. Por lo tanto, debemos buscar que Él restaure nuestras vidas. Los problemas con tu esposo o con tu esposa, el Señor los quiere restaurar. No van a ser restaurados por tus fuerzas o por tus propias capacidades. El Señor Jesucristo quiere transformarte. El Señor puede restaurar tu desempeño laboral. El Señor puede restaurar tu aprendizaje en el colegio. El Señor puede restaurar la obediencia a tus padres. El Señor puede reconstruir tu falta de capacidad para tocar un instrumento. El Señor puede transformar tu vida mientras estás haciendo y trabajando día a día para glorificar su nombre.
Y es por eso que quiero terminar recordando algo que leímos la semana pasada, en el mismo capítulo. Dice Nehemías 6:9. Porque todos ellos, dice Nehemías, porque todos ellos, los enemigos, las fuerzas espirituales, la guerra que el diablo quiere ganar ilusamente, todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, Dios, fortalece tú mis manos. Hay esperanza. El Señor fortalece nuestras manos. El Señor nos puede transformar de verdad. Nos puede llegar realmente a amarle a Él, pero también realmente amarnos entre nosotros. Que no solo sea un eslogan, que no solo sea algo que algunos viven. El Señor realmente mueve a su iglesia y la transforma para que experimenten este amor de Dios que tuvo la eternidad por cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, que nuestros corazones se llenen de gratitud al considerar que hemos sido restaurados por la pura gracia y bondad de Dios, de que todos hoy estamos en este proceso, siendo perfeccionados a su imagen, que Él quiere que avancemos esta carrera, que avancemos y tomemos ese galardón, que está iluminado por su gloria, por su gracia, por su perdón. El muro está completo en Él y estamos seguros porque Él es esa roca eterna sobre la cual hoy sigue edificando su iglesia. Así que oremos al Señor, arrepintámonos y busquémosle. Le invito a orar conmigo. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios, porque tú nos recuerdas, Señor, que estamos en un mundo caído, en el cual hemos fallado constantemente, Señor. Gracias porque tu evangelio, la buena noticia, nos hace libres, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos muestras cómo tu poder se ha manifestado en la historia de la redención, en la historia de la salvación con tu pueblo, y se sigue manifestando hoy con nosotros. Señor, gracias porque tú has terminado esa fortaleza, la has construido para nosotros, para que podamos decir que tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. Oh Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes a tener corazones puestos en la misión que tú has dado, a tener corazones puestos en la gloria de tu nombre, Señor. Bendice a tu iglesia, te pedimos, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.